¿Cuánto bendicen a Dios en esta mañana? ¿Cuánto bendicen a Dios en esta preciosa mañana? Yo te voy a pedir que tomes algunos segundos solamente. No sé si me puede ayudar hermano Lobo y hermano Sammy. Pero es que el mundo se pregunta, ¿qué es lo que sucede con mi vecino que no deja de ir cada domingo a esa iglesia? El mundo se pregunta, ¿qué es lo que esa iglesia tiene que la gente sigue yendo domingo a domingo? Y es que aquí venimos a buscar presencia de Dios. Es que aquí no hay profeta, no hay evangelista, no hay pastor. El grande es Jesús de Nazaret. Levanta tus dos manos al cielo, porque la demanda que tú le pongas a la atmósfera, así será el milagro que recibirás en esta mañana. Solamente la gente que entiende que en el Espíritu se opera siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que levanta tus dos manos al cielo en esta mañana. Y de lo más profundo de tu corazón, un corazón agradecido en esta mañana, que ha venido a decirle al Señor, háblame una vez más. Espíritu Santo, háblame una vez más. Espíritu Santo, en esta mañana reconocemos que el grande eres tú. En esta mañana reconocemos que el grande eres tú, Señor. En esta mañana venimos a engrandecer tu nombre, a exaltar tu nombre. En esta mañana hemos venido como un solo pueblo, como una sola voz, para decirte que tú mereces toda la gloria, que tú mereces toda la honra en esta mañana, Señor. Hay un pueblo hambriento por tu palabra, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, yo oro en esta hora que toda mente cautiva sea libertada en el nombre de Jesús. Le hablo a todo oído que sea destapado por el poder de tu palabra, Jehová, en el nombre de Jesús. Toda mente queda cautivada por tu palabra, oh Dios. Y todo plan del enemigo queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Has vallado en cada pensamiento y en cada corazón en esta mañana, Señor. En esta mañana rendimos todo a ti, Señor. En esta mañana te decimos que estamos dispuestos a recibir tu palabra. Pero no queremos que sea un domingo más, sino que sea tu palabra transformando el corazón de nosotros. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Rompe parámetros establecidos en la mente de cada uno de los que vinieron cargados y cansados. De aquellos que han venido con la mente allá, pero están acá presentes. Yo oro que toda mente quede cautivada por tu palabra en esta hora, Jehová. Que tus ángeles guerreros acampen alrededor de esta iglesia. Y que a través de las redes sociales tú le hables, Señor amado. Una palabra que llega a California, que llega a Texas, que llega a todo aquel que ve esta palabra y esta predicación. Espíritu Santo, cautívanos en esa unción que hace que la predicación sea efectiva, poderosa y transformadora. Y nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, oh Dios. Abre el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Y que tu palabra no torne atrás vacía, sino que llegue a cada corazón y cumple el propósito por la cual fue diseñada para esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra para nosotros en esta preciosa mañana. Pastor Jimiro, gracias. Porque en esta semana recordaba cuando vine por primera vez a esta iglesia. Y este mensaje me toca porque confronta mi pasado y mis vivencias que viví. Pero a causa de que aquí hay presencia de Dios, aquel que un día vino sin fe y sin esperanza, aquí recibió una palabra de parte de Dios y hoy está frente a usted.
Yo no sé qué la vida te ha enseñado a ti o qué te ha demandado a ti, pero yo en mi casa hemos decidido servirle a Jehová. No importa lo que otros dijeron, lo que importa es lo que Jehová ha escrito de parte de Él para mí. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. En esta mañana, Pastor Jimiro, Pastor Chinea nos predicaron los 2 últimos domingos acerca de la salud en este mes. Pastor Jimiro sentó las bases, Pastor Chinea vino a hablar de la fidelidad. Y hoy queremos hablar acerca de la batalla invisible. La batalla que todos tenemos pero que nadie ve, pero que está presente, pero que en esta mañana saldremos victoriosos, porque esta palabra vino a tiempo para derribar todo argumento que se levante en contra de su pueblo y de su iglesia. Y hoy declaramos victoria antes de predicar este mensaje. Los que creemos en Cristo Jesús no necesitamos ver para creer que Dios nos ha dado la victoria. La victoria ya Jesús nos la dio en la cruz del Calvario. Y no vencemos por nuestras fuerzas, sino por Él. Nuestra identidad está escondida en Él. Nuestra victoria es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir que abra su Biblia rápidamente. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Versículo 3, 4 y 5. Y he titulado este mensaje La batalla invisible. Porque aunque está presente y no la vemos, para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, conocemos y sabemos cómo el enemigo trabaja. Pero hoy vamos a exponer las artimañas que Satanás ha querido sembrar. Y van a caer fortalezas en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Y dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Iglesia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponte la mano en el corazón. Espíritu Santo, si esta palabra fue la que tú me diste, revélala a cada corazón que esta palabra proviene de ti. Porque somos una iglesia que te cree a ti, que somos guiados por ti. Espíritu Santo, toma mis labios y sella esta palabra en cada corazón de mis hermanos. Y oro que cause fruto al 100%. Hay una tierra fértil preparada, Señor amado, para que tu palabra venga a ser sembrada con autoridad y con poder, y producirá cambio al 100%. Eso lo creemos y lo declaramos en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar asiento, amada iglesia. Es interesante los versículos que acabamos de ver en 2 de Corintios 10:3. Y es que el apóstol Pablo, me gusta la manera que él expresa y habla estos versículos que acabamos de leer, porque él utiliza un lenguaje muy diferente al que cualquiera de nosotros pudiera usar para expresar algo. Y es que el apóstol Pablo usa un lenguaje militar, un lenguaje de soldado, un lenguaje de milicia. Y cuando vemos el contexto de la iglesia de Corintios, era una iglesia que vivía, que tenía mucha división. Era una iglesia que aparentemente era perfecta. Tenía los dones espirituales, había profecía, había don de lenguas, se manifestaba el don de ciencia, había milagros, se echaban fuera demonios. Todo parecía que era una iglesia perfecta.
Pero en esencia le faltaba algo muy importante. Y era que aunque la iglesia estaba dividida, estaba influenciada por falsos maestros, atrapada en filosofías humanas y cuestionando la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pero para Pablo esto no era un debate académico, era una guerra por la mente y el corazón de la iglesia. El apóstol Pablo se levantó porque él sabía en él a quién había creído y que lo que Dios había dicho de él lo iba a cumplir. Por eso es que el apóstol Pablo usa este lenguaje de milicia, de armas, de fortalezas, para derribar todo aquello que se había levantado y se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Y es que una iglesia que tiene dones, que tiene talentos, que tiene mucho mover de Dios, pero no tiene carácter, es una iglesia que no solamente es cuestión de tiempo para que se corrompa. Porque una iglesia que no tiene carácter es una iglesia que está a la deriva, solamente dependiendo en sus propias fuerzas. Pero aquí en Rosa de Sarón creemos que el Todopoderoso es el que camina de nuestra mano y que no hay filosofía humana que pueda contra la palabra de Dios. Es por eso que en esta iglesia predicamos fundamentos, principios, porque estamos más interesados en que tú veas un carácter formado, en que tú veas al predicador hablando lenguas y profetizando, porque los dones van a hablar de quién es nuestro Dios, pero los frutos van a hablar de quiénes somos tú y yo. No podemos tener una iglesia relevante en estos tiempos si no hay una iglesia investida con el poder del Espíritu Santo. Es imposible llevar a cabo la obra de Dios si el que tiene la obra de Dios no es el que la rige, no es el que la gobierna. Para muchos están tanto ocupados en las cosas de Dios que se han olvidado del Dios de las cosas. Y eso es lo que pasó en Corinto. Se estaban olvidando de que Dios era el que sanaba, de que los dones no eran más poderosos que la presencia de Dios, de que el hablar en lenguas era más poderosa. Por eso en esta mañana hacemos eco a esos versículos del apóstol Pablo, porque no hay arma forjada en contra de la iglesia que pueda prosperar. Pero necesitamos una iglesia firme con carácter, una iglesia inconmovible, una iglesia que le dice no al mundo y le dice sí a Dios, una iglesia que persiste en las pruebas y en las dificultades, pero que no retrocede hacia atrás, sino que sabe que por encima de las circunstancias Dios estará como poderoso gigante y Él derribará todo lo que se levante en contra de nosotros. El apóstol Pablo fue muy cuestionado cuando predicó a los corintios. ¿Por qué Pablo era necesario que les hablara de los viajes pasados? Porque el apóstol Pablo les quería dejar saber a ellos que él había pasado por Asia, porque las tormentas que había vivido allá no habían podido detener el llamado que él tenía de parte de Dios. Aún las batallas que él había librado no fueron suficientes para que él tirara la toalla y dejara todo. Porque va a haber momentos en la vida de nosotros que las pruebas serán inevitables, los procesos serán inevitables, pero si hay algo garantizado es que después de la prueba siempre sale el sol de justicia cada mañana para aquellos que confiamos y creemos en Dios. La iglesia de Corintios estaba corrompida, tenía un corazón dañado. Y por eso en esta mañana vamos a hablar ciertos aspectos de la mente, cuando la mente se encuentra con el Espíritu. Y en esta mañana tú vas a tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Y las fortalezas que el enemigo quiso construir en nuestra mente y en nuestro corazón serán derribadas por el poder de su palabra en esta mañana. Salud integral, cuando la mente y el espíritu se encuentran, es un enfoque bíblico científico sobre el bienestar de alguien. Pero hablando acerca de Corinto, hay una paradoja de Corinto, que la iglesia de Corinto era una iglesia fuerte por fuera, pero muy frágil por dentro. Tenían muchas manos llenas de dones espirituales,
pero una mente vacía de madurez. El problema no era la persecución externa. El problema era que esos problemas externos habían entrado a la iglesia. Las filosofías humanas habían entrado a la iglesia de Corinto y habían causado desórdenes, había divisiones. Unos decían que ellos eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas. Y el apóstol Pablo vino a enderezar el mensaje que liberta y que no tiene grupitos. El mensaje universal que trae una unidad por el Espíritu a la iglesia. Ese es lo que predicamos en este altar. Que la iglesia no se une por nuestros propios méritos, sino cuando nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo es el que trae la unidad. No tenemos que esforzarnos cuando el amor de Dios se pasea en medio nuestro. El amor de Dios hace que cada uno de nosotros podamos entendernos y amarnos. No podemos vivir en victoria espiritual con una mente que vive en derrota. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque los ataques que vivimos y la guerra constante que vivimos muchas veces no son externas, sino son internas. Hermano Zárate, el peor enemigo de Zárate no es el demonio. El peor enemigo de Zárate es otro Zárate mismo. Soy yo mismo con mis problemas internos, con mis situaciones a diario, que el enemigo quiere que suelte la toalla. Pero el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es el que dijo que nos iba a respaldar, y por eso estamos de pie. Es por eso que un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por el agua que le entra. Corinto se había dañado por todas las malicias que estaban a su alrededor, la habían dejado entrar a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros hemos abierto puertas, hemos abierto brechas para que el enemigo entre y siembre cizaña en el corazón de nosotros? Pero en el nombre de Jesús hoy la reprendemos por el poder de su palabra. Porque aquí hay una iglesia unida, aquí hay una iglesia que se predica la verdad. Y por eso Juan nos dice 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Dónde está la iglesia que es libre en esta mañana? Dale un fuerte amén a Dios. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando los dardos de Satanás vienen a la mente y al pensamiento, solamente es cuestión de tiempo de que tú los maquines, los proceses, para que comiencen a venirse al corazón. Y una vez que están en el corazón, comienza a dar fruto. Y la palabra nos enseña que no dejando que caiga ninguna semilla en el corazón de amargura, por la cual muchos a nuestro alrededor sean contaminados. Pero eso no pasa aquí porque el Espíritu de Dios está aquí. Y si estaba pasando, hoy se va a ir en el nombre de Jesús. Hoy Dios va a limpiar la mente y va a limpiar los corazones. Porque podemos estar rodeados de todas las malicias, pero el Espíritu Santo al que nos hemos rendido, Él es el que nos llevará a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Hay dos perspectivas, pero una sola verdad. La definición clínica de la salud es que un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tentaciones normales de la vida, las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir con su comunidad. Esa es una salud. Pero la palabra, la definición de la palabra me gusta, porque en tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios está más interesado en que prosperemos adentro antes de ser prosperados afuera. La iglesia de Corintios se estaba preocupando por ser muy vista de los dones que cargaba, por mucha apariencia de cómo veían, pero se estaban olvidando de limpiar lo más importante, que era el corazón y los pensamientos. Era por eso que las filosofías humanas habían entrado, porque se habían desviado de la verdad. Pero cuando la verdad llega, la verdad arranca de raíz toda mentira. Cuando la verdad llega, rompe las cadenas.
Cuando la verdad llega a tiempo y afuera de tiempo, no hay gente que pueda reconocer el poderío de Dios. Porque Él comienza a trabajar de adentro hacia afuera. El problema no son los problemas que tenemos afuera. El problema son los que dejamos entrar adentro. Podemos vivir en el trabajo con gente que nos odia, con gente que no nos puede ni ver, con amistades que tienen celos, con gente que tiene envidia. Pero Jesús lo habló que solo en eso íbamos a andar metidos. Eso no define lo que tú y yo somos. De hecho, Dios permite esas cosas porque quiere formar un carácter en ti. La gente que está a falta de paciencia le pone las pruebas. La gente que está a falta de calmar su temperamento le pone cosas difíciles. Porque es necesario que sometamos la carne, no por nuestras propias fuerzas, sino que la sometamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea quien te exalte en medio de la prueba y te dé la victoria. Qué interesante y qué poderoso cuando hablamos de la anatomía de la creación. Y es que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué poderoso que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Al Dios invisible, al Dios no conocido. Pero Colosenses describe una palabra poderosa: que Jesús es la imagen invisible. El Dios que no se conocía fue revelado. Y al que no le conoce se le es revelado de adentro hacia afuera. Porque cuando Él entra y hace habitación en un corazón, Él sopla vida. Y lo que estaba muerto cobra vida en el nombre de Jesús. Por eso es cuando Dios hace el estuche, crea del polvo al ser humano. Pero solamente era un estuche. Pero dice que sopló aliento de vida. Y cuando Dios sopla de los cuatro vientos, es porque se acerca y se avecina vida en los aires que se respira. Los avivamientos más grandes no llegan porque una iglesia ore o ayune. Los avivamientos más grandes surgen cuando el Espíritu de Dios comienza a soplar. Cuando hay una iglesia que entiende que no se trata con nuestras propias fuerzas, sino que esperamos el de repente del Espíritu Santo. Y cuando hay una iglesia que se prepara, que se mantiene fiel, aún en medio de las acechanzas del enemigo, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esto no lo tengo en mi mensaje, pero alguien lo tiene que escuchar. De Génesis a Apocalipsis no vemos en ningún versículo cuando un demonio se peleó con otro demonio. Pero sí vemos iglesias destrozadas por las maquinaciones del enemigo. Iglesias peleando con iglesias, hermanos echándose enemistad contra otros hermanos. El Señor reprenda al enemigo, tirando culpabilidades, sembrando cizañas. Las tinieblas no descansan y las tinieblas operan organizadamente. Y si las tinieblas operan organizadamente, hay una iglesia que se levanta en esta mañana, que nos organizamos en una sola voz a decirle al diablo: hasta aquí se acabó tu jueguito. Tu problema con mis hijos se acabó. Tus situaciones y tus artimañas con mi familia se acabaron. Tus maquinaciones con mi matrimonio se acabaron. Todo ataque del infierno se ve en el nombre de Jesús. Queda inoperante por el poder de su palabra. Porque cuando Él sopla, lo muerto cobra vida. Es por eso que hubo un alma viviente cuando Jesús sopló. Pero es aquí donde se daña el mensaje, como dice Pastor Jimiro. Porque vino la caída del hombre, un crash genético. Al pecar, la luz fue desprendida. La luz del Espíritu se apagó. Y el hombre quedó incompleto, funcional en cuerpo y alma, pero espiritualmente desconectado de la fuente. Eso fue en el principio.
Pero eso puede pasar hoy día también. Porque la muerte espiritual no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual es cuando apagamos la voz del Espíritu Santo que nos decía al principio: no lo hagas, y no lo hacíamos. Es por eso que es necesario identificar cómo es que el enemigo opera en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, para poder descifrar por dónde el enemigo se quiere meter, para poder descifrar los ataques del maligno y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dice su palabra que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay muchos que están viviendo batallas porque no han aprendido a identificar los problemas del principio. Dios me dio una palabra, pero no me quiero acelerar, porque hoy no vine como evangelista. Hoy le estoy siguiendo los pasos a Pastor Jimira, Pastor Chinea. Quiero que esta palabra se te meta en lo más profundo de tu corazón y que tú entiendas de una vez por todas que Jesucristo es el Señor. Y que si Él contigo, ¿quién contra ti? Es por eso que el apóstol Pablo describe y dice que todo pensamiento debe de ser llevado cautivo. Cautivo significa atrapar, apresar, agarrar. Hay que cautivar todo pensamiento. Yo le voy a dar un consejo y le voy a dar una estrategia que yo usé cuando me convertí. Es muy poco común, es un poquito chistosa, pero te va a servir de algo. Me recuerdo cuando me convertí, Pastor Jimiro predicó algo así. Cuando yo salí de aquí, cuando se me venían pensamientos y tenía luchas en el trabajo, yo decía: yo reprendo toda esa malicia que me vino a la mente en el nombre de Jesús y lo llevo cautivo. Señor, queda inoperante en el nombre de Jesús. Así pasaba horas. Y si era necesario pasar el día entero, así lo hacía, porque no quería darle lugar al diablo. Quería, tú sabes algo, hay gente que está peleando batallas que en su comienzo no arrestaron. Y estamos entretenidos en batallas que en el principio debían de haber sido arrestadas. Pero como no sabemos usar las armas espirituales, hemos sido títeres muchos del enemigo. Y por eso vivimos como vivimos. ¿Cómo funciona la mente, amada iglesia? El cerebro es la parte, es el receptor, pero la mente son las funciones cognitivas que tenemos atrás. El cerebro es el órgano físico. Funciona con redes neuronales, química y electricidad. Cambia físicamente con la experiencia, neuroplasticidad. Y la función cognitiva son los procesos intangibles de la mente que incluyen percepción, atención, memoria, razonamiento y lenguaje. El comportamiento de muchos no ha sido causado porque tú no sepas conversar, porque tú no sepas dialogar. Puede haber fortalezas que el enemigo ha sembrado en el corazón y en la mente, que han cambiado el comportamiento del cual nosotros vivimos la vida a diario. Es por eso que todo lo que recibimos es necesario filtrarlo a través de su palabra y contrarrestar todos los ataques del maligno para que no lleguen a los pensamientos y tengamos que maquinarlos, para que el enemigo pueda empezar a hacer estructuras y empezar a construir fortalezas en la mente de la gente. Pero hoy en esta mañana el enemigo y sus demonios se quedarán con las ganas, porque hay una palabra que se está predicando y la verdad es la que hace libre. Cuando el Espíritu sopla, las murallas son derribadas. Cuando el Espíritu sopla, todo lo que se levantó se tiene que caer en el nombre de Jesús. Todo afecta. Por eso es que Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre hace que la cara se te vea linda. Por eso es que Rosa de Sarón es una iglesia linda, porque aquí hay presencia de Dios. Aquí predicamos palabra de verdad y no le damos lugar al enemigo. Aleluya. Diga conmigo: toda fortaleza, toda estructura que se ha querido empoderar de mi mente, hoy se va a caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.
¿Qué es una fortaleza? La psicología del pecado. Pero una fortaleza en los tiempos de Jesús era un lugar alto, amurallado. Una fortaleza era como un castillo grande. Y era común que en esos castillos o en esas fortalezas hubieran atalayas arriba. Y los atalayas tenían como trabajo y como asignación anunciar con el chofar cuando el enemigo venía de camino. Y quizás nosotros no tenemos esas estructuras aquí, pero puede que se construyan mentalmente y en el corazón. Y ese que se subía a tocar el chofar para anunciar que había peligro que se avecinaba, porque miraba desde arriba las cosas que tú y yo no podemos ver, el Espíritu Santo te las va a anunciar antes de que pasen. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas han pasado. Él crea cosas nuevas para que las que tú no conoces Él las derribe en el nombre de Jesús. Las fortalezas que se quieren meter en los pensamientos, el Señor las va a destruir por el poder de su palabra. Una fortaleza es una mentira que se volvió una verdad. Qué poderoso es esto, porque es una estructura mental basada en el miedo y la desconfianza. Y es que el enemigo siempre usará el temor para estancarnos, para detenernos, para que el propósito y el destino profético no se cumpla. Él usará artimañas como el temor, como la desconfianza, para que la fe quede inoperante. Porque el enemigo sabe que cuando ponemos nuestra fe en acción, nuestra fe no opera en nuestra mentalidad solamente. Nuestra fe opera en nuestra realidad. Me dieron un diagnóstico y me dijeron que tengo cáncer. Pero yo conozco a alguien que es más poderoso que el cáncer. Me dijeron que no iba a poder caminar, pero conozco al que le dice al paralítico: levántate. Me dijeron que estaban fallando mis oídos, mis ojos, mis riñones, pero conozco al sanador, a Jehová Rafa. Una fortaleza es una mentira que quizás se fue sembrada y sin darnos cuenta cargamos con ella, y ha venido a ser parte de nuestro diario vivir. Aquí hay una gráfica de un elefante y la indefensión aprendida. Habla de un elefante que cree que no puede soltarse de una estaca tan pequeña, porque de niño aprendió que era imposible zafarse de ahí. ¿Cómo es posible que un elefante tan grande que arranca árboles, que mueve autos, esté limitado solamente a esa pequeña estaca? Y es que se ha formado una fortaleza en su mente, la cual le dicta que no va a poder, que de su vida no será nada. Quizá el enemigo te ha dicho a ti que contigo no hay posibilidades de nada, que tus hijos no harán lo que Dios dijo. Pero yo conozco gente que le cambió la drogadicción por una Biblia. Conozco al Dios que le cambió la borrachera por una Biblia. Ese es el Cristo que predicamos hoy día. Ese es el Cristo de poder. Ese es el Cristo que hace que todas las mentalidades sean rotas y todos los temores sean puestos en las manos de Dios. Hay un personaje que me llamó la atención y es de una escritora que se llama Mary Shelley, una escritora británica que hizo una novela acerca de un personaje llamado Frankenstein. Un personaje que fue creado a base de restos humanos, de cadáveres, y tomó forma. Y un científico llamado Víctor le dio, en su afán de querer darle vida a un personaje, le dio vida a este personaje. Pero al darse cuenta que este personaje tenía una mala apariencia, él huyó y se olvidó del personaje. Y este personaje no tenía identidad propia, porque conforme pasaba el tiempo, la gente que lo rodeaba lo criticaba, lo juzgaba. Lo poderoso es que él aceptaba todo lo que le decían y comenzó a construir en su mente una fortaleza de odio
y comenzó a corromper el corazón de este personaje llamado Frankenstein. Y comenzó a darle una identidad que otros le habían impuesto. Déjame decirte algo en esta mañana. Tu mente y tu corazón no son almacenes de los demonios para que vengan a hacer habitación. Ni tampoco son campos libres para que venga y construya fortalezas. Porque nuestra mente le pertenece a Dios. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Y este personaje me llama la atención, que el inventor no podía vivir en paz. Y a los finales del tiempo de su vida dijo: tengo que encontrarme con Frankenstein para pedirle perdón, porque así podré morir en paz. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que nadie te puede dar. Y solamente ocurre cuando tú decides rendírselo todo a Dios. Cuando tú decides perdonar y perdonarte a ti mismo. Es cuando tu pasado no te persigue. Y es cuando el enemigo queda inoperante. Porque tu mente no te pertenece a ti, sino tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, todas las malicias se van en el nombre poderoso de Jesús. Hay muchas amenazas otras que atacan contra los tiempos que estamos viviendo. Los mismos ataques de los 800, de los 700, no son los mismos ataques de hoy día. Es por eso que hay amenazas modernas al asedio digital, donde esto representa una bendición, pero también representa una obstrucción en el caminar con Dios. Hay amenazas modernas en esta mañana que quiero nombrarte. Y no es solo un tiempo de ocio. En otras palabras, no es un tiempo donde no tenemos nada que hacer y estamos en el teléfono 2-3 horas. Entonces sí tuvimos algo que hacer porque invertimos 2 o 3 horas en el teléfono. ¿Cuáles son las peores amenazas de estos tiempos? El Facebook, el Instagram, el YouTube. Páginas que quizá nunca debiste haber visto y las estás mirando. Aquí es donde se daña el mensaje. Porque las fortalezas entran por los ojos también. Entran por la mente, por lo que oímos. Y es que hay un alto porcentaje en las iglesias cristianas que se ha metido. Y es que la pornografía quiere acabar con nuestra juventud. La pornografía quiere acabar con la gente. Y quiere someter fortalezas en los pensamientos y en el corazón, arraigarse fuertemente. Pero hoy quedan descubiertas a la luz de la palabra, para que sus hijos entendamos que tenemos autoridad en Cristo Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Todas adicciones que entran por nuestros ojos o por nuestros oídos repercuten fuertemente en nuestros pensamientos. La pornografía produce picos anormalmente altos de dopamina, mucho más intensos que los estímulos naturales. Con el tiempo el cerebro se acostumbra a niveles altos y pierde sensibilidades normales y naturales. Y cada vez que siente esas sensaciones necesita más. Y ahí es donde el enemigo empieza a alimentar y a construir en el corazón y en la mente. Porque quiere que dependamos de eso para satisfacer los deseos de esta carne. Usted me preguntará por qué me traje esta mochila. Esta es la mochila de mi hijo Caleb. Y Caleb es parte de este mensaje. Porque ese niño anda con esta mochila para arriba y para abajo. La trae los miércoles a la iglesia, la trae en la casa, a donde quiera que salimos, la trae con él. Y echa sus juguetitos ahí. Pero en esta mañana le dije: papi, préstame tu mochila. Y se la tuve que quitar antes de que la viera, porque no me la iba a prestar. Pero habemos muchos con mochilas pequeñas, que quizá representan poca cosa. Pero la Biblia nos enseña que las zorras pequeñas son las que dañan los viñares más grandes. El enemigo, cuando opera de adentro hacia afuera.
Porque si el enemigo te viene de frente, tú captas su atención y tú lo reprendes en el nombre de Jesús. Pero el enemigo siempre será como las culebras que están esperando a picar, a soltar la mordida. Y pueden pasar horas y están esperando a que su presa pase, para que cuando pase la presa la muerda. Y así muchos de nosotros que tenemos cositas que parecen inofensivas. Pero déjame decirte algo, las zorras pequeñas son animales pequeñitos que se meten por dentro de los viñares sin que nadie se dé cuenta. Y cuando el viñar más lindo se ve, es cuando más podrido está, porque por dentro estaba operando. Así es como el enemigo opera en la vida de muchos de nosotros. Pero en esta mañana yo te hago una invitación a que abras aquello que tienes cargando contigo, las inseguridades, los temores, las tristezas, las agonías. Pastor Zárate, pero tú no sabes cómo viví yo, ni tú tampoco sabes cómo viví yo. Pero algo sí te puedo decir, que si lo hizo con este individuo, lo hace contigo. Ya vemos muchos que necesitamos abrir esa mochila. Déjame aclararte algo, yo no vine, como dijo el apóstol Pablo, con palabras persuasivas. Ni tampoco vine a dañarle la mente ni el corazón a nadie. He venido a exponer las artimañas del enemigo, para que toda estructura se caiga al suelo en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios se ha manifestado en esta casa y en tu corazón. Pero hay cosas que necesitas tú soltar. Y hay cosas que necesitas abrirlas y decirle: Señor, te las entrego. Hay cosas que dependen de ti, pero hay cosas que cuando tú le dices: Espíritu Santo, yo me rindo ante ti, el ir a la herida más profunda que se te hizo en tu niñez o en tu juventud, y las cosas que tú pensaste que habías soltado, Él comenzará a tocar lugares de tu corazón donde dirá: mira, aquí hay otra cosa, déjame entrar ahí. Mira, aquí hay otra cosa. Ya no quiero ir a la iglesia, ya me cansé de lo mismo. Tranquilo, que yo estoy obrando en ti en silencio. Tranquilo, que yo no he terminado contigo. Solamente déjame trabajar en ti, que aquí tienes más cosas. Déjame obrar en ti, que aquí hay más cosas. Cosas que tú ni sabes que tú cargas y que tú portas. Pero déjame a mí, dice el Espíritu de Dios. Déjame a mí, que yo sea el que saque a la luz todo aquello y toda fortaleza que sea tratado de construir en tu mente y en tu corazón. Y cuando tú la expones, dice la palabra de Dios, que no hay nada debajo del sol que no haya de ser manifestado ante los ojos de Dios. El Señor ya sabe lo que cargamos, pero Él quiere que tú las expongas, porque cuando tú las expones, Él viene y las toma y dice: mira, este pecado que tú cometiste, yo lo perdoné. Esta ofensa que tú hiciste, yo la perdoné. Tú pecaste, pero yo te perdoné. Tú caíste, pero yo te perdoné. Tú insultaste, pero yo te perdoné. Tú has fallado, pero yo tomo tus pecados y los echo al fondo del mar, y más nunca me acuerdo de ellos. Ya no hay fortalezas en la mente, porque el Espíritu de Dios está presente. Pastor Jimiro, puedo fluir. Hay heridas que siguen sangrando y que siguen goteando. Esto no está en el mensaje, pero está en la mente de Dios. Hay gente que hay heridas que están sangrando, y mientras siguen sangrando, están tratando de limpiar las heridas, están tratando de limpiar. Y el enemigo quiere que nos enfoquemos en la causa. Y mientras yo dormía de madrugada, veía un personaje tratando de limpiar la sangre
Y mientras más la limpiaba, más se embarraba, más la esparcía, la hacía más notoria, porque la quería limpiar con sus propias fuerzas. Y hay heridas que están sangrando y que no dejan de sangrar, y que tú estás tratando de con tus propias fuerzas limpiar, pero tú no vas a poder limpiarla, porque el enemigo quiere que te enfoques en las causas, pero Dios quiere obrar en la raíz. Y en esta mañana vamos a dejar que el Espíritu Santo llegue a la raíz, no a la causa. La causa no es la sangre, la causa es la causa es la sangre que está, pero estamos entretenidos aquí. Pero la raíz es aquí, que cuando la exponemos a Dios, el Espíritu Santo cierra la herida. Dios quiere sanar esas heridas que tú no puedes sanar. Hay muchos entretenidos en la causa, pero muy pocos le damos el lugar a Dios para que Él obre en la raíz, en aquella fortaleza. Es como llegar a un lugar y la persona que está ahí está frustrada, está cansada y dice: mira, me he cansado de matar las moscas. Ya maté como 50, he matado como 100. Se me pasó el día entero, no pude resolver nada. Las maté, pero tengo que descansar porque mañana me esperan más moscas. Esas son las causas, pero la raíz es algo que está podrido, que sigue produciendo las moscas. Lo que no es expuesto a la luz de Dios siempre quedará escondido y amurallado por mentiras de Satanás. Mucha gente dice: yo estoy en mi ladito y en mi lugar. El enemigo te lo presenta como un lugar seguro, pero él levanta barreras para que sea un lugar aislado, porque él te quiere aislar, para que tú no te congregues, para que tú no confíes en la gente, para que tú no vengas a la iglesia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la fortaleza que se levanta cae al suelo en el nombre de Jesús cuando son expuestas ante su luz admirable. Aleluya. Wow. Hoy veo heridas sanando. Hoy veo estructuras siendo derribadas. La realidad clínica no es una falta de fe, es reconocer cómo opera el enemigo en nuestra mente. No es ignorar el problema, es confrontarlo. Porque si no, el enemigo nos va... Él es Dios. Y cuando somos dirigidos por Él, Él es el que hace las cosas. Quizá yo ofendí al varón de Dios, y hoy lo ofendí, y mañana me siento mal. Y le digo: siervo, vamos a comer. Y vamos. Pero después de un rato lo vuelvo a herir, lo vuelvo a insultar. Y le digo: siervo, mañana vamos a caminar. Pero lo vuelvo y lo hiero. Estoy bregando con la causa, no estoy yendo a la raíz. La raíz se llega a la causa cuando uno dice: yo sé que te ofendí, perdóname. Cuando derribas lo que el enemigo quiso sembrar, cuando derribas y echas por tierra lo que el enemigo quiso sembrar, dice el Espíritu Santo: basta de pelear por tus propias fuerzas. Deja de estarle dando vuelta a las situaciones. Deja de estar huyendo de los problemas y estar enfocado en las causas. Cuando yo quiero ir a la raíz de tu corazón se ha amurallado con muchas mentiras y con muchas artimañas de Satanás. Pero yo quiero ser el que me entrone en ese corazón en esta mañana. Yo quiero ser el que me entrone en ese pensamiento en esta mañana. Yo quiero cambiar tus planes. Yo tengo planes de bien, dice Jeremías. Planes de bien y no de mal. Los trastornos comunes
son depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. ¿Eso vive la iglesia? Sí. Porque la iglesia no es perfecta. Somos vasijas imperfectas, moldeadas por un alfarero perfecto. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque no solo es un sentimiento, es una realidad biológica y una discapacidad que afecta a la funcionalidad. Y te digo que eso pasa en la iglesia, porque somos seres humanos y tan frágiles y tan débiles, que por eso debemos de vivir arraigados y apegados a la presencia de Dios. Porque es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Es en su presencia donde las cadenas se caen. Es en su presencia donde los endemoniados son libres. Es en su presencia donde hay alivio para el alma sedienta y para el alma cansada. Vemos un Elías que tuvo un apagón y deseó morirse. Pero ¿cómo va a ser que un hombre tan ungido y poderoso por Dios deseó la muerte? Sí, porque le puede pasar a cualquiera. Por eso es que no ignoramos las acechanzas del enemigo. Porque Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4 nos enseña que Elías había hecho descender fuego del cielo, había matado a 400 y pico profetas de Baal. Pero llegó a la noticia de una mujer satánica llamada Jezabel, que había matado a los profetas de Dios, y dijo: mañana tendré tu cabeza aquí en mis manos. Eso llegó a oídos de Elías, y Elías sintió temor. Elías no ignoró su condición, pero ¿cómo va a ser si Elías vio fuego del cielo descender? El mismo hombre que Dios usó, dice el libro de Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones tales como las nuestras. En otras palabras, que nadie puede caminar por su propia fuerza. Puede que vivamos tropiezos y puede que vivamos tormentas, pero conocemos y le servimos al Dios que está por encima de la tormenta. El Dios que está en medio de los procesos y que nunca te ha dejado ni te va a desamparar. Ese fue Elías, que en medio de un desierto sintió no seguir más y rendirse, y dijo: Señor, mejor quítame la vida. Pero aún en tus peores momentos de la vida, déjame decirte un secreto: no tienes que esconderlos, tienes que exponerlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú los expones, el Espíritu de Dios viene y te visita. ¡Aleluya! Por eso es que Elías, mientras estaba en agonía debajo de un enebro, queriendo morirse, vino un ángel del Señor y le dijo: Elías, come, descansa. Y volvió a venir el ángel, le dijo: come y bebe, que largo camino te resta. Porque es que Dios no se va a manifestar en una careta que nosotros disfracemos. Dios va a obrar en un corazón que expone su debilidad. Porque la debilidad no significa que somos menos. La debilidad significa que Dios está por encima de nosotros y que nosotros dependemos de Él. Es por eso que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Tenemos que tener debilidades para que Él se perfeccione en nuestra debilidad. Vemos a Job también, que tuvo un estrés postraumático y un duelo profundo. Dice Job 2:13 que sus amigos se sentaron a verlo nada más y a contemplar el dolor tan fuerte que estaba viviendo Job. Pero Job dijo: aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya trabajo, aunque haya escasez, con todo y eso yo voy a seguir adorando el nombre de Dios. Porque el que te define a ti no son las pruebas, el que te define a ti es la constancia que tú tengas y la fidelidad que le tengas a Dios. Jeremías tuvo ansiedad y tuvo tristeza crónica. Él quiso rendirse y quiso tirar la toalla. Pero dice que no obstante había algo dentro de él
que era como un fuego que no lo dejaba que él tirara la toalla. Y es que hoy en esta mañana declaramos que hay un fuego nuevo en tu corazón, que no dejará que tú tires al suelo y tires por tierra a tu familia. Porque hay gente que depende allá afuera de alguien que se levante como tú. Que serás testigo en las naciones, que serás testigo en donde quiera que tú vayas, y serás bendición andante por donde quiera que andes. El rey Saúl también sufrió paranoia y también cambios de ánimo. Puede ser rey, puede ser profeta, puede ser pastor, puede ser cristiano, puede ser lo que sea. El enemigo no le interesa quién sea. El enemigo va a querer sembrar sus artimañas para que su plan se cumpla. Pero aquí hay una iglesia que está pendiente, con las armas dispuestas para echar fuera toda malicia en el nombre de Jesús. El rey Saúl no solamente desobedeció, pero Saúl dice que le vino un espíritu de parte de Dios para atormentarlo. Y quizá muchos de nosotros hemos batallado tanto en este caminar, que se nos ha hecho tan cansado que queremos rendirnos ya. Pero el Espíritu de Dios te dice que todavía no ha terminado contigo. El que comenzó la obra en ti, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Hay que tener discernimiento para poder identificar cuando es una enfermedad o es algo espiritual. Y aquí hay unos síntomas bíblicos de posesiones que exponen lo que significa un endemoniado y enfermedades mentales. Y es que una fuerza demoníaca tiene una fuerza sobrenatural, una sobrehumana, inexplicable y físicamente. Lenguajes desconocidos y voz alterada, conocimiento oculto y revelación de secretos, reacción violenta a lo sagrado de Dios. Y hay enfermedades mentales que afectan el ánimo y la funcionalidad. Responde a tratamiento médico y terapia. No presenta fenómenos sobrenaturales, pero puede que te den un diagnóstico mental. En esta semana fue de Dios que yo hablara con un amigo, que yo le dije: ¿cómo tú le hiciste en tus peores momentos? Y me dijo: yo viví 5 años sufriendo de ansiedad y de ataques de pánico. Y cada vez que sufría eso, sudaba frío y tenía taquicardias. Y corría al hospital y me decían: tú no tienes nada. Era algo interno que estaba batallando con él. Y le mandaron medicamentos y él nunca se los tomó. Pero cuando él decidió abrir el corazón y decirle: hasta aquí se acabó, ya me cansé de pelear por mis propias fuerzas, ahora te dejo a ti, Espíritu Santo, que tú bregues en mi vida. Y cuando tú le abres la puerta del corazón, Él entra, Él hace morada y Él echa afuera y comienza a arrancar de raíz todo lo que tú no puedes arrancar. Por eso es que las armas de nuestra milicia, te voy a decir cuáles son unas armas que todas las conocemos, pero no todos las usamos. Yo que trabajo en construcción, algunas veces agarro una pinza para darle un clavo y Silver me dice: eso no fue diseñado para eso. Y me trae el martillo. Y así vemos muchos tratando de solucionar cosas con herramientas que no son las adecuadas. Pero en esta mañana se van a destapar muchas cosas en el nombre de Jesús. En 2 de Corintios 10:4 nos enseñan estas armas. Y una de ellas es la verdad, porque la verdad expone la mentira y las distorsiones que el enemigo siembra. La palabra renueva la mente. Neuroplasticidad positiva en la mente. La oración calma la ansiedad y entrega la carga. La adoración reordena el corazón y las emociones. La comunidad sana el aislamiento y provee modelos. Las fortalezas no caen por fuerzas humanas, sino con armas divinas. Puede que las tengamos a la mano, pero puede que no las sepamos usar. Puede que las tengamos en nuestro cuarto. Hay muchos que por religiosidad ponemos nuestra Biblia abierta en un cajoncito al lado de mi cama. Pero eso no significa
que esa palabra está siendo la que te está alimentando cuando tú te metes a ese cuarto. Porque puede que la palabra y la verdad estén siendo reemplazadas por el Facebook. Pueden que el tiempo de esa palabra, de esa oración, de esa adoración, sean suplantadas por esto. Déjame decirte algo. La gente ociosa, la gente que tiene mucho tiempo, son mentes abiertas para que el enemigo opere. Es por eso que debemos de mantener la mente cautivada con la verdad, con la palabra, con la oración y con la adoración, para que no haya ningún demonio que venga a meter mentira en nuestra mente, para que desenmascaremos las acechanzas y el enemigo quede vencido de una vez por todas. Hay un protocolo de batalla y es el que debemos de llevar cautivo todo pensamiento. Hablé hace ratito de pensamientos que no atamos en ese momento. Son los que vienen alimentando estructuras mentales y eventualmente en el corazón. Hacen estructuras y hacen morada. Y es por eso que no vemos en nuestra familia lo que nosotros quisiéramos. Es por eso que pensamos que el enemigo ha tomado ventaja. Pero así se puede mudar el infierno entero a tu casa. Cuando Jesús entra, las tinieblas son disipadas. Cuando el Espíritu Santo es invitado, Él mora en cada hogar donde se le invita, donde se le anhela, donde se le invita, donde se le dice: Espíritu Santo, haz morada en esta casa. Pero cuando solamente decidimos rendirnos, porque no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Es por eso que la mentira a muchos se les ha sembrado diciéndole: tú no vas a hacer nada, tú eres un tonto. Por eso es que tenemos que cuidar el lenguaje que usamos con nuestros hijos. No los llames por lo que hicieron. Quizá desobedecieron, pero no lo llames por su causa. Llámalo por su propósito. Yo te bendigo. Tú estás desobedeciendo ahora, pero serás un hombre de bien. Tú estás haciendo travesuras, pero con todo y eso, la paciencia que Dios tiene conmigo la voy a tener contigo. Porque cuando tú le hablas por su problema, tú condicionas una mente a recibir lo que tú le das. Y cuando condicionamos una generación que se está levantando de esa manera, no podemos exigir algo que no hemos sembrado. Y no podemos exigir algo que no hemos dado. Porque el modelo más grande en una casa es tú y yo. Porque quien sabe quién tú y yo somos son los que viven con nosotros. Aquí todos podemos venir a levantar manos. Todos lloramos, todos hablamos lenguas, todos nos caemos, todos nos levantamos. Todos nos decimos: Dios te bendiga. Abrazamos, besito por aquí, besito por allá. Pero en la casa, ¿cómo vivimos? Hay un enfoque integral de la sanidad. Y es que nosotros estamos hechos de cuerpo, mente y espíritu. Y para el cuerpo debemos de cuidar lo que el pastor Edwin hablará de eso el domingo que viene. Pero es importante tener el sueño, la dieta. Y hay gente que padece de situaciones que necesita medicina. Pero mientras nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, llegará el momento del milagro menos esperado. La mente, la terapia, la desconexión digital, la gestión de estrés. Hay veces que yo llego cansado del trabajo y no tengo ganas de hacer nada. Pero Caleb me dice: papi, let's go outside, let's go outside, let's go outside. Y le digo: papi, pero yo no tengo ganas de jugar. Pero después me recuerdo que ahora es el momento de yo sembrar. Si yo le quiero pedir más adelante a él cuentas, yo no puedo pedirle cuentas sin antes yo haberlo instruido y haber pasado tiempo con él. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Quiere pasar tiempo contigo. Quiere tener intimidad contigo. Quiere que tú lo conozcas y Él conocerte a ti. Él sabe quién tú eres, pero Él quiere que tú sepas cómo Él habla, cómo actúa, cómo procesa las cosas. Él quiere que tengas la mente de Cristo.
Y por último, el Espíritu, una identidad en la oración. Primera de Pedro 5:7 dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, Él se encarga de todo lo que nosotros vayamos a hacer. Voy a avanzar rápidamente. Jesús es experto en libertar mentes cautivas. Jesús es experto en romper cadenas y ataduras arraigadas. Por eso Jesús nos enseña un caso del endemoniado gadareno en el libro de Marcos capítulo 5. Un hombre que vagaba herido, gritando, aislado por los sepulcros, ahí gritando como loco, porque tenía demonios metidos. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con el amor verdadero, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que cubre multitud de errores, es el amor que te ama por lo que tú eres, no por la condición en la que estás viviendo. Porque Él sabe que tu condición actual no será la condición postrera. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y cuando Él tiene un encuentro contigo, todos los argumentos tienen que caer en tu contra. Cuando Jesús tiene un encuentro con alguien, el corazón es libertado y los pensamientos son libres. Y no hay demonio que pueda arraigarse cuando Jesús está presente. Y hoy en esta mañana Jesús está aquí. En esta mañana Jesús está aquí para el que se quiera rendir ante Él. Por eso el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús, los demonios hablaron y dijeron: somos muchos, pero por lo menos déjanos ir a un hato de cerdos. Pero cuando Jesús tocó a este hombre, Jesús restauró en 3 dimensiones a este hombre. Después de la liberación, el hombre que apareció un día vagando herido, gritando como un loco, ahora se encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal, porque se encontró con Jesús. Sentado simboliza estabilidad, vestido significa dignidad, y en su juicio cabal, mente restaurada. Eso es lo que Jesús hace con el que tiene un encuentro. No te ve por tu condición y te critica. Él quiere que expongas lo que tú tienes y lo que tú traes adentro, para que Él lo termine de arrancar de raíz y sigas batallando por esta vida, cansado y atribulado. Es por eso que Jesús dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis cansados y yo os haré descansar. Jesús hace una invitación. Él no ignora tu condición, pero Él sí te revela que hay algo que no está bien en ti. Pero Él quiere que tú le expongas ante su luz, para que de una vez por todas Él termine de derribar cualquier artimaña y cualquier monumento que se quiera levantar en el corazón de alguien en esta mañana. Lo más lindo es cuando tenemos un arrepentimiento genuino, porque avivamiento tiene que ver con arrepentimiento. Muchos queremos ver avivamiento, pero no queremos arrepentirnos. Muchos queremos ver avivamiento, pero seguimos batallando con el mismo pecado. Muchos queremos avivamiento, pero no queremos entregarle las cositas que traemos cargando. Muchos queremos avivamiento, pero no queremos entregarle nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos a Dios y decirle: Señor, yo ya me cansé. Obra tú con ellos, obra tú con Él. Porque Él, cuando Él entra, Él sí hace las cosas bien. Nosotros podemos fallar y podemos cansarnos, pero cuando Él entra, Él hace las cosas como a Él mejor le parece. Por eso es que hay una palabra que parece igual, pero no es la misma: remordimiento y arrepentimiento.
El remordimiento es emocional, es pasional y es temporal. El arrepentimiento tiene que ver con el corazón, con una postura de mente clara, con una postura de un corazón claro, rendido ante su presencia. Por eso es que vemos en la Biblia a un Judas que vendió a Jesús por unas monedas de plata, pero después lo vemos amargamente llorando, con un remordimiento tan fuerte que tenía. Pero con todo y eso el remordimiento fue pasajero y como quiera se fue a ahorcar. Pero por otro lado vemos a un Pedro que negó a Jesús 3 veces, pero que amargamente lloró y se acercó al Señor y le pidió perdón. Un arrepentimiento genuino trae restauración. Un arrepentimiento genuino trae reconciliación. Un arrepentimiento genuino trae conexión entre el cielo y la tierra. Te hace que tú seas un portador de gloria donde quiera que tú vayas. Hace que tengas el oído en el cielo y la boca en la tierra. Hace que prediques una palabra y alguien la atesora en el corazón. Hace que los ángeles trabajen administrando. Hay una iglesia que se levanta en Rosa de Sarón. Hay una iglesia que en Fort Myers se conocerá que Rosa de Sarón Dios la llamó para estos tiempos. Y Dios está alineando el corazón y la mente de la gente, porque quiere que vivamos una mente transformada y un corazón transformado por el poder de su palabra. Ponte de pie, amada iglesia. Me voy a pedir a los músicos que pasen al frente. Con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. El Señor nos habló en su palabra que Él expone lo que hay en el secreto, porque quiere derribarlo en público. Porque no hay arma forjada en contra tuya que pueda prosperar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Con los ojos cerrados, habrá alguien que le dice: Jesús, entra a mi vida y a mi corazón, a mi mente. Te invito a mi casa. Espíritu Santo, quiero que seas tú en mi despertar y en mi acostar. Señor, quiero que seas el tema de mi principio al levantarme. Quiero tener esa intimidad contigo. Y si tú eres el que desea eso, pasa al frente, que queremos orar contigo. Al tú pasar al frente le estás diciendo al enemigo: mi familia y yo le pertenecemos a Dios. Al tú pasar al frente le estás diciendo al enemigo y a las tinieblas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis problemas temporales no definirán quién somos nosotros. Jesus. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle al Señor mientras estás pasando. Pasa al frente. La tierra alegre está. Pasa al frente y díselo. El esplendor. Aleluya. De un rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Vestido en Aleluya, aleluya. Está. La tierra Aleluya. alegre está. Oh, gloria, gloria, La tierra gloria. alegre está. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Cubierto Oh, te adoramos, Dios. de Te adoramos, luz. Señor. Aquí hay un pueblo que te ama, Jehová. Oh, Espíritu Santo, gracias. Y tiembla su voz. Oh, Espíritu Santo, gracias. Y tiembla su voz. Oh, aleluya, aleluya. Cuán grande. Díselo, iglesia. De Sion. Él merece toda la gloria. Cántale cuán grande. Aleluya. De Aleluya. Dios. Aleluya. Y todo lo verán. Cuán grande.
aleluya, aleluya. Cuán Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. grande Padre, gracias, Padre, gracias. Cántale, Aleluya, cuán grande Aleluya, es Dios. aleluya. Sí, Señor. Y todo Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Hay aceite. Joel, creo que el aceite está por allá. Hay una unción poderosa en esta mañana. Hay una unción que derriba murallas. Hay una unción que sana al enfermo en esta mañana. Hay una unción que pudre el yugo. Hay una unción poderosa en esta mañana. Hay una unción poderosa en esta mañana.